Hoy vamos a ver lo que no es no tumoral. Lo que no es tumoral. Pero, lo que le digo, yo, si quisiera hacer la práctica en media hora, saldríamos en media hora. Porque yo trato de hacer eso como un pequeño. La verdad, hago como una pequeña introducción a lo que es el tema. Voy a hacerlo primero y después sí, yo voy a quedar sin entrenar y todo. En cuestiones de horario, a veces lo decimos. Bien. Riñón. El riñón, sistema urinario, principalmente patología del riñón es lo que vamos a ver en la tarde. ¿Sí? El riñón, recuerden que forma parte de ese sistema urinario, cuya función principal es la de eliminar los desechos que estamos elaborando en nuestro cuerpo. El riñón es ese órgano que es capaz de tomar la cerveza que ustedes se toman en orina. Eso es el riñón, literal. Todas esas cervezas que ustedes se toman, a la media hora o a una hora ya la están eliminando allá en orina. Eso es lo que hace el riñón. Pero además me controla la presión arterial, también me produce elementos eritroides, me estimula la producción de elementos eritroides, me controla el pH mediante el mecanismo de absorción y de tanto de iones o alteraciones de iones de hidrógeno como de bicarbonato. Eso es lo que hace el riñón. Y el riñón lo tenemos ubicado principalmente en la región retroperitoneal y que es un órgano que tiene doble, que tiene forma de frijol, que tiene un componente muy especial, tiene una corteza y tiene una médula. Y que en la porción de la corteza vamos a encontrar la unidad funcional principalmente en esa localización, aunque también en la unión córtico-neural se pueden identificar qué son los glomérulos. Y que esos glomérulos en realidad son una arteriola que entra y que va a producir una serie de unas estructuras correspondientes
íntimamente comunicada con una capsulita epitelial, que es lo que llamamos cápsula de Bowman. Y entre el glomérulo y la cápsula hay un espacio, y a ese espacio drena el primer ultrafiltrado para iniciar la formación de la orina. Y ese es el glomérulo. Que ese glomérulo, como les decía, pues, está ubicado principalmente en la región de la corteza, que eso es un vasito. Pero ese vasito está sostenido por un estroma, un mesénquima, y está adosado a un epitelio, como lo es en el pulmón, los vasos sanguíneos con el alvéolo capilar. Y se vuelve una capita muy delgadita, y allí, por presión, sale líquido a este espacio, que es el espacio de Bowman, y se empieza a formar la orina. Ustedes vieron con su doctor Carlos García lo que son las glomerulonefritis, y las glomerulonefritis son problemas que ocurren aquí en el glomérulo. ¿Por qué? Porque o se filtran cosas que no se deberían filtrar como proteínas, o no se filtra nada y se retiene líquidos en algunas afecciones. Entonces, son patologías que ocurren en el glomérulo. En el riñón, la patología puede ser en el glomérulo, pero también puede ser patología en los túbulos y en el intersticio de los túbulos. Esta sería otra forma como uno puede clasificar las patologías del riñón: patología glomerular, patología intersticial y tubular. La otra sería la patología que puede ocurrir a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces ahí, ¿en qué situaciones? En hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el compromiso de los vasos sanguíneos. Hay una nefroarteriosclerosis de tipo hiperplásico. O en la diabetes, podemos tener problemas tanto en el vaso sanguíneo como en el glomérulo como en el intersticio. ¿Sí? Y en el glomérulo, lo que les decía, esto es un esquema de lo que es un glomérulo. Una arteriola aferente, empieza a dar una serie de vueltas y sale como arteriola deferente. Y esta interactúa con el epitelio y provoca el inicio de la formación de orina. Y sabemos muy bien que ese líquido de absorción de orina es lo que surge del filtrado glomerular. Pero ese líquido que va aquí por el túbulo y salió al espacio de Bowman y empieza en el túbulo contorneado proximal, y después en la base de Shenningen, y después en el túbulo distal, y después en los túbulos colectores. Durante el trayecto, este ultrafiltrado, hay cosas que se reabsorben, y una de ellas es el sodio y el agua. Y también hay sustancias que no se filtraron acá, que van por la sangre y que pueden ser secretadas en el túbulo. Principalmente algunos productos metabólicos de algunas sustancias, principalmente de fármacos. ¿Sí? Entonces, aquí se absorbe gran cantidad de agua y sodio. Entonces, ¿qué le está pasando a lo que se filtró acá? Se empieza a concentrar. Muy bien, se empieza a concentrar. ¿Sí? Y se empieza también a secretar sustancias. Entonces, hay un problema ahí. En esta área también puede existir patología. Puede existir patología en donde se necrosa el túbulo renal y no se puede reabsorber agua y se pueden secretar productos. Entonces eso es muy importante. Pero recordemos que ya aquí, en la parte ya de los conductos distal y en los conductos colectores, ya lo que hay ahí es agua, es orina. Ya hay una orina que se desarrolla. ¿Sí? Entonces, aquí podemos tener problemas en el glomérulo, podemos tener problemas en los túbulos, podemos tener problemas en los vasos sanguíneos. Y así es como uno maneja las pruebas de función renal y las patologías del riñón. Glomerulonefritis, necrosis tubular aguda, mielonefritis también, aquí también nefritis intersticial o problemas vasculares. Y así es como valoramos esta respuesta.
¿Cómo podemos hacer la anamnesis de la prueba de función renal dependiendo de ciertas patologías? Y una de las formas como se expresan las lesiones renales es a través de ciertas manifestaciones. En realidad uno valora la lesión renal de esta forma. Cuando ustedes tengan un paciente que tenga alguna de estas manifestaciones que vamos a mencionar, pensamos en que pronto tenemos una patología renal. Entonces, la patología renal comienza con simplemente un examen de parcial de orina. En el parcial de orina hay unos valores normales, estandarizados, que nos dicen que es una orina normal. Cuando tenemos trazas de glóbulos rojos o hemoglobina solamente visualizada en el parcial de orina, llamamos eso como una hematuria microscópica o hematuria asintomática. Y obviamente hay patologías que pueden desarrollar una hematuria microscópica. Dentro de ellas, una tuberculosis, cálculos renales, un cáncer renal. Ustedes ya vieron hoy una de las principales manifestaciones de cáncer renal, el hematuria. Ahí ya tenemos tres importantes. Una infección también, pero ella ya me acompañaría de otro. Aquí solamente estoy hablando de que cambios en el parcial de orina, hematuria microscópica, podría ser. Las otras son las enfermedades glomerulares. Las enfermedades glomerulares nos las vamos a expresar principalmente en lo que son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Síndrome nefrótico, así como la rapidez, que yo sé que lo mencionaron a ustedes, una clase. Síndrome nefrótico es aquella patología donde el glomérulo está afectado. Y recuerden que el glomérulo es ese vaso sanguíneo que entra y que debe filtrarse y que está sostenido por un mesénquima o por un mesanquio y por un epitelio, y que allí es donde debe filtrarse. En el síndrome nefrótico está alterada la filtración glomerular y se va a caracterizar porque se están eliminando gran cantidad de proteínas. Por no cáncer de orina nunca debe haber albúmina, nunca debe haber proteínas. Casos excepcionales en algunos pacientes que hacen ejercicio, pero los niveles de proteína deben ser mínimos, menos de 30 miligramos. Pueden existir esas excepciones, pero normalmente no se debe eliminar proteína. La proteinuria es el principal hallazgo que me va a indicar de que de pronto hay una lesión glomerular. Eso es algo que ustedes deben salir pensando cuando hablan de patología renal. Proteinuria es el principal hallazgo de que hay un problema glomerular. Y una de las formas de expresión es el síndrome nefrótico, porque allí el glomérulo va a eliminar en forma masiva proteínas. Se habla de que más de 3.5 gramos al día se están eliminando. Y si hay proteinuria, se están eliminando las proteínas en la orina, pues ¿qué significa? Que en la sangre, ¿cómo sale la albúmina? Se empieza a disminuir. Entonces hay una hipoalbuminemia. Y si hay hipoalbuminemia, se pierde la presión oncótica. Y si se pierde la presión oncótica, aparecen los edemas generalizados en sitios, en diferentes sitios, principalmente en la zona de declive. Entonces, a ver, que todo se asocia: proteinuria, hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica. ¿Qué más? Si hay hipoalbuminemia, se puede alterar la producción a nivel hepático, no solamente de las proteínas de albúmina, sino que también se empieza a desencadenar una mayor síntesis hepática de proteínas y empieza a elevarse, y una de ellas son las lipoproteínas de baja densidad.
Y adicionalmente, como hay un daño en el glóbulo, también aparte de la proteína se está eliminando lípidos. Entonces, hay proteinuria y hay lipiduria. Y la lipiduria me estimula, o sea, se disminuyen los niveles, aparentemente se disminuyen los niveles de lípidos, me estimula el hígado para que me produzcan los lípidos y entonces se me lleva el colesterol. Entonces hay una hiperlipemia, hay algo característico acá también. Y si se me disminuyen las proteínas en el síndrome nefrótico, no solamente la albúmina, se van a disminuir las inmunoglobulinas. Y al disminuirse las inmunoglobulinas, el paciente está más propenso a infecciones. Y también hay un estímulo, hay un problema en la proteína de la coagulación y se desencadena un desequilibrio y en estos pacientes puede existir problemas de hipercoagulabilidad. Por un lado hay un efecto trombogénico, por el otro lado hay un efecto trombolítico. Puede ser la característica del síndrome nefrótico. Y ustedes vieron ahí un resto de trombonefritis, membranosa, membranoproliferativa, que forma parte de las que participan principalmente en el síndrome nefrótico. Y les dijeron que en el niño también es muy frecuente. Y en el niño la principal causa del síndrome nefrótico es la enfermedad de cambio-mínimos. La glomerulonefritis de cambio-mínimos. En niños. ¿Sí? Es la principal causa del síndrome nefrótico. Ahora, está por el otro lado. El síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico, ¿qué es lo característico? Que la persona que tiene síndrome nefrítico va a tener hematuria macroscópica, es decir, orina de color colombiano o rojizo. Para no hacer propaganda, rojizo. Adicionalmente, hay algo de proteinuria, pero es una proteinuria leve. Y lo otro característico es que empieza a orinar un poquito. Y entonces ahí vienen algunos términos. Normalmente una orina o produce una orina en el día de hasta, de 1200, 200, 1500. Depende de qué, depende del clima, depende de si tomo agua, depende de muchas cosas. Pero en promedio 1200 centímetros diarios. Cuando una persona orina menos o produce orina menos de 500, se habla de oliguria. Estos pacientes van a tener oliguria o incluso producir menos de 100 centímetros de orina, cúbicos de orina al día. Eso se llama oliguria. Entonces el paciente con síndrome nefrítico tiene hematuria, tiene anuria o oliguria. Si hay oliguria, ¿qué le está pasando al volumen plasmático? ¿Se está aumentando o se está disminuyendo? Está aumentando, porque no se está eliminando, entonces se está aumentando. Y si se aumenta el volumen, ¿qué se aumenta? La precarga. Y si hay una precarga aumentada, me puede terminar elevando la presión arterial, que es algo característico del síndrome nefrítico. Hipertensión arterial por retención de líquidos. ¿Por qué hay retención de líquidos? Porque no está orinando. Hay oliguria o hay anuria. Entonces, miren, hay hematuria macroscópica, color rojizo de la orina. Retención de líquidos. Hay hipertensión arterial. Hay la presencia de una proteinuria leve. Si no está produciendo orina, se están quedando todos los productos y los productos se empiezan a acumular y se desarrolla como una falla renal. Y entonces hay vasorenal. Se retienen los microgenados. Cuando se retienen los microgenados, la creatinina y el bucen se elevan. Y eso ya me está indicando que el paciente tiene un problema renal. Y todo porque hay un problema en el glomérulo. Y ustedes le enseñaron que la principal glomerulonefritis
infección en la piel o en la garganta, principalmente en la piel, por estreptococo beta del grupo hemolítico del grupo beta, que me va a desarrollar 4 semanas después de la afección en la piel o de la garganta una respuesta inmunológica que se deposita en el cuerpo. Y aquí aparece la neurofilitis post-estreptococcus, que tienen esa comparación. Entonces, esas serían las características. Aquí en el glomérulo, que van a ser glomérulos intercelulares, que no para todas las características y le digo al doctor Carlos. Tenemos la lesión renal aguda, que es esa falla renal aguda, la insuficiencia renal aguda, que se caracteriza por ausencia en la producción de orina o muy escasa orina con retención de microorganismos. La nefropatía y la enfermedad renal crónica, eso es una evolución de muchas enfermedades que llevan a que el riñón no me vaya a funcionar con el tiempo. La principal causa de enfermedad renal crónica en nuestro medio, la diabetes y la hipertensión arterial, son las dos principales. Obviamente tenemos las infecciones de las vías urinarias muy frecuentes. Y a la hora de vías urinarias no solamente estoy hablando de riñón, estoy hablando de algo que es más frecuente, que son las cistitis. Y tenemos la formación de cálculos. La otra que hace falta son las neoplasias, que fue lo que veíamos ustedes. Entiendo, hoy vamos a ver pielonefritis aguda, pielonefritis crónica, hidronefrosis y nefrolitiasis. Eso sería lo que vamos a ver. Mucho de ello ya lo hablamos en inflamación aguda, sobre todo de pielonefritis crónica. La pielonefritis aguda o la pielonefritis hace referencia a la inflamación de la porción tubular del riñón, principalmente en la riñón de la médula. Y no solamente de los tubos, sino del intersticio. Recuerden que el intersticio es lo que sostiene el tubo. Entonces aquí podemos encontrar este proceso. Y que se puede extender hasta la pelvis renal. Cuando hablamos de pielonefritis aguda, hablamos principalmente de infección de origen bacteriano, microbiano, y de ellos principalmente bacterianos. Y de las bacterias, el más frecuente es la E. coli. Pero también podemos encontrar necrótidos, el enterobacter, la Klebsiella, como posibles agentes infecciosos. Pero cuando uno tiene una infección urinaria en nuestro medio, lo primero que pensamos en coli, son bacterias enterocólicas y surgen de esa área. ¿Cómo van a llegar allí? Van a llegar principalmente por vía ascendente. ¿Qué es vía ascendente? Que inicia en la porción por contaminación de la uretra, después se contamina la vejiga y de allí asciende y afecta el riñón. Por eso se llama vía ascendente. Es la forma más frecuente y que se adquiere la pielonefritis aguda. Y allí pues sale la otra premisa. ¿Quién es el más frecuente? ¿Y por qué? ¿Qué persona es más frecuente? En general, son más frecuentes en el género femenino. ¿Por qué? Si le dije que la vía es uretra, vejiga, pelvis renal, la uretra de la mujer es corta. Ese es un factor. El otro factor son las medidas de higiene. ¿Sí? Normalmente la limpieza en la mujer debe ir en una dirección de arriba hacia abajo, ¿cierto? No de abajo hacia arriba, porque si se hace la limpieza en esa dirección, probablemente podemos implantar bacterias de la región anal, en la uretra, y pues obviamente se puede contaminar y puede ser la fuente inicial del desarrollo. Otras personas que también están asociadas, siendo las mismas mujeres, son las mujeres embarazadas. Y las mujeres embarazadas con una inflamación de la vejiga, una cistitis,
es frecuente que se termine en una pielonefritis. Y una pielonefritis, ¿qué le ocurre al embarazo de la mujer que tiene con una pielonefritis? ¿Qué se les ocurre? Por eso hay que estar vigilando a la mujer embarazada que no tenga infecciones, sobre todo en la vía urinaria. ¿Qué creen que le puede ocurrir? ¿Qué dice Jorge Alejandro? No estoy seguro si puede atravesar la barrera transitoria. Y me puede desarrollar una anomalía fecal, sí, una anomalía, una cardiopatía, Por ejemplo. una infección. ¿Qué produce la infección? ¿Cuáles son los síntomas de cómo se ha infectado? Fiebre, ¿qué más? Irritabilidad, todo lo que es inflamación. ¿Y qué produce esos cambios? Recuerden, la inflamación no es sistémica, es local. Y me puede liberar prostaglandinas y me puede estimular al útero y el útero se me puede contraer y el embarazo se me puede perder. Entonces, aborto o embarazo o partos pretéritos. Ese es el problema. Problemas de desarrollo embriológico, no sé de que sea una infección viral, ¿sí? En los primeros, recuerden que la embriología es en el primer trimestre, sobre todo en las primeras 20 semanas, perdón, en las primeras 12 semanas. Y ahí es donde pueden ocurrir problemas genéticos, problemas de malformaciones congénitas. ¿Sí? Entonces, una pielonefritis es muy frecuente en mujeres embarazadas, en una forma de aseo, en pacientes que tengan diabetes. Y al hablar de diabetes estoy hablando tanto de hombres como mujeres, porque la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de pielonefritis. ¿Por qué? ¿Qué es la diabetes? Sí. Un exceso en los niveles de glucosa sanguínea. Bien. ¿Cómo es el metabolismo de la glucosa a nivel del riñón? ¿Cómo? El riñón, ¿qué hace la glucosa en el riñón? Se filtra una y se reabsorbe. ¿Cuánto es el nivel que se va a reabsorber? ¿Hasta cuánto se va a reabsorber? Cuando hay 180 miligramos en el plasma sanguíneo, hasta 180 todo lo que se filtra se reabsorbe. Si el paciente tiene 200, entonces se va a eliminar glucosa. ¿Y qué le pasa a la orina cuando hay glucosa? Se vuelve dulce. Una experiencia que uno tiene dando clases es que en aula traemos pacientes, traíamos pacientes diabéticos, nos contaban historias. Nos sentábamos y todo el mundo empezaba a preguntarle al paciente. Y una historia que me quedó siempre sonando fue la de un muchacho de 23 años con diabetes tipo 1 que trabajaba conduciendo, o trabaja, espero que todavía se trabaja conduciendo un camión en la región del Cerrejón. ¿Sí? Y él, ya, pues es caliente, mucha sed, y se tomaba 1,5 litros a la media. Y en la tarde también 1,5 litros de Coca-Cola. ¿Sí? Y él le llamaba la atención que en la noche se levantaba a orinar, orinaba, pero no bajaba la taza. Y al otro día llegaba a orinar y estaba lleno de hormigas. Y él decía, siempre me llamaba la atención que las hormigas, y de pronto empezó a asociar y empezó a sentir como zonas de desmayo, y se fue y tenía la glicemia entre 120. Entonces, eso es un factor importante. Entonces, la orina llena de glucosa es un caldo de cultivo para bacterias. Entonces, eso perfectamente va a producir procesos infecciosos. Y recuerden, pielonefritis, ¿qué es? Inflamación de los túbulos y la vértebra aguda. Entonces, estas son las vías. La principal es la vía ascendente, entra por la oreja, ¿sí? Y obviamente
puede existir algo de relajación de la unión, de la unión uretero-vesical, y empiezan a subir las bacterias y ya allá me van a colonizar. Y hay una serie de factores. El embarazo, pues obviamente el útero me comprime los ureteros, me comprime la vejiga, la comprime, y si va a producir orina, la orina se comprime y se puede mover. Además, la progesterona me relaja, el esfínteres y me puede favorecer el reflujo vesicular. Entonces, la infección que entra por la uretra no podría dar primero una vez. ¿Cómo? Sí, lo primero que va a haber es una cistitis. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Hay cistitis, obviamente hay cistitis. Y después sube. Exactamente, lo primero es la cistitis. Y a partir de la cistitis se va a desarrollar el proceso de la pielonefritis. Los síntomas son diferentes, ¿sí? o adicionales, no diferentes sino adicionales. La hallazgo de la pielonefritis es a la gente le dicen, ay, me duele la espalda. No, eso tiene me duelen los riñones. Recuerden que hay diagnósticos diferenciales. ¿Cuál sería un diagnóstico diferencial? Un espasmo, ¿sí? O corte, ¿cierto? Pero de algo también tiene sentido que me duelen los riñones también puede ser una manifestación, pero obviamente se debe acompañar de otra serie de hallazgos. Y un hallazgo en el examen físico es lo que llamamos la pulmonerupción positiva. Semiológicamente, al hacer el examen de estos pacientes, le golpeamos acá. Bien, pero no solamente es ascendente, también puede llegar por vía sanguínea. Cuando hay infecciones en la piel, en el pulmón, en cualquier otro sitio, pueden las bacterias viajar. Una endocarditis puede ser un factor, un foco de este proceso. ¿Qué hallazgos macroscópicos caracterizan a la pielonefritis aguda? Como su nombre lo indica, es agudo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Macro. ¿Creen? Si es aguda, le vamos a encontrar accesos, pequeños accesos, ¿sí? Todos estos puntos amarillos son accesos en su superficie, pero se acompañan de un riñón que está en una inflamación aguda. Entonces recuerden que hay congestión. Entonces acá vamos a poner puntos rojos también, sería otro hallazgo característico. Son riñones que se están grandes, aumentado de tamaño, porque están muy congestionados, ¿cierto? Entonces vamos a estar. Otra característica, puede ser único o puede ser bilateral. Eso es algo que es. ¿Sí? Lo usual es que sea unilateral, ¿cierto? Y vamos a encontrar que son pequeñas lesiones que vienen aquí, ya coalescieron, entonces empiezan a acercarse entre sí. Miren aquí, estas son las características, hallazgos inflamatorios, como que son punticos rojos y con áreas blanquecinas que son pequeñas materiales. Y aquí te voy a encontrar histológicamente. ¿Cómo? Neutrófilos, ¿con qué? ¿Con qué más? Si es un acceso, ¿qué más va a haber? Recuerden que los accesos son acúmulo de neutrófilos pegados con qué? Con fibrina, con material necrótico y con bacterias. Entonces vamos a encontrar estos hallazgos. Tienen ahí lo mismo, múltiples focos al azar dentro, distribuidos a lo largo del riñón. Esa es la característica. Solamente hay una pieza que tiene eso. Es la cuarta. La cuarta pieza podemos encontrar, pero recuerden que ya está fijado en formol, entonces la coloración no va a ser tan evidente como está aquí, simplemente vamos a ver unos pequeños punticos allí distribuidos a lo largo de la pieza. No es esta pieza, no esta no es la pieza que vamos a ver. Tengo lo mismo. Y a nivel histológico, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, a nivel histológico, vamos a identificar una serie de cambios. Entonces, pielonefritis aguda. Entonces, tenemos bien macro, vamos a identificar, entonces lo que dijimos, lesiones puntiformes, ¿sí? Lesiones puntiformes que van a corresponder a pequeños
microscópicamente, la lesión característica es lo que dijeron. Si yo estoy viendo microabscesos, o si estoy viendo abscesos, no son micro porque lo estoy viendo. Entonces, esos son abscesos. Entonces, esos abscesos los voy a ver histológicamente. Entonces, voy a ver microabscesos que van a estar representados por neutrófilos, tejido necrótico, fibrina y bacterias. Eso es lo que estoy viendo. ¿En dónde? A nivel dentro de los túbulos o por fuera de los túbulos, en las dos áreas, ¿cierto? Entonces, en los túbulos renales y en el intersticio. Eso es lo que voy a encontrar. Eso, si ustedes ven bien, túbulos renales y miren esta área. Esto es un microabsceso. Y aquí tienen bacterias, aquí tienen colonias bacterianas. Las colonias bacterianas se ven moradas, se van a encontrar ahí. Eso es lo característico histológicamente. A mayor aumento. Túbulos renales, y aquí miren un foco que corresponde a esos punticos que estoy viendo. Si yo le hago el corte puntico, voy a ver esas. Y obviamente, hay neutrófilos en los túbulos, entonces puedo encontrar en los túbulos luz. Y eso lo puedo encontrar en el parcial de orina, ¿cierto? Entonces voy a encontrar neutrófilos dentro de la luz del tubo. ¿Sí? Entonces eso es lo que llamamos miuria. Porque es pus dentro de los túbulos y eso es lo que se elimina. Entonces hay miuria, pus en la orina, miuria es pus en la orina. Entonces vamos a encontrar ese hallazgo característico. Y miren aquí. Y estos cilindros los puedo ver en el parcial de orina, se me pueden ser recomendados. Yo no lo veo, veo el microbiólogo y lo recuerdo. Miuria, los cilindros. Y eso es una diferencia. Ustedes me dirán, pero en la cistina también voy a ver neutrófilos. La presencia, estos cilindros se eliminan, si van a ver cilindros, eso se indica que la presión es alta. Al decir alta, estoy hablando del riñón, baja, en la vejiga. Los cilindros no se ven ni cuando hay cistitis, indica que la presión es más alta. Miren, todo está lleno de túbulo, lleno de neutrófilos, y los neutrófilos también están por fuera. Lo mismo material necrótico, fibrina, colonias bacterianas, necrótico, tiene gran aumento que no se alcanza a identificar muy bien. Una característica de la pielonefritis es que el glomérulo está, ¿cómo está el glomérulo? Si estuviera inflamado no se llamaría pielonefritis, se llamaría glomerulonefritis. Y el problema es en el pielo es perineal. Entonces, normalmente, miren, ese glomérulo, miren todo eso, el intersticio está lleno de neutrófilos. Miren, el glomérulo está, inicialmente está sano, no hay compromiso, ni se ve normal. ¿Sí? A no ser que ya sea muy severo, pero lo usual es que en la pielonefritis no hay compromiso glomerular. No hay compromiso glomerular. Miren aquí, infiltrado inflamatorio, todo en la perna, y miren el glomérulo normalito, tranquilo. Eso me referencia a la pielonefritis. ¿Cuáles son las complicaciones de la pielonefritis? Entonces, las complicaciones locales de la pielonefritis están dadas principalmente por el agente infeccioso. Pero recuerden que el más frecuente es la E. coli. Entonces, decíamos que si este puntico se une con este, entonces ¿qué le pasa al absceso? ¿Se va volviendo más? ¿Más qué? Se va volviendo más grande y llega un momento en que se forma un absceso y el absceso se me puede extender a la grasa y se llama absceso, una vez absceso perineal. La otra complicación, en los túbulos está lleno de pus y en
entonces se acumula la pus y se dilata el riñón y se llama pionefrosis. La pionefrosis. Y la otra complicación más frecuente en los pacientes diabéticos es que se necrose la papila en una necrosis papilar. Eso es una complicación bastante frecuente en los pacientes diabéticos que presentan este tipo de afección. Miren acá, pionefrosis, que es lo que estamos viendo aquí. Y aquí, necrosis de la papila. La papila es esta parte que termina ya en el cáliz mayor y que es la encargada de eliminar o sacar la orina del parénquima renal y meterla dentro de la pelvis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la pielonefritis aguda? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo creen? Con un parcial de orina y previamente el parcial de orina, pues la historia clínica. ¿En qué momento hacemos la biopsia? ¿En qué momentos hacemos la biopsia? ¿Qué opinan? La biopsia no es necesaria para hacer el diagnóstico. La biopsia no es necesaria. Con la clínica, dolor en la región del flanco, la perfusión, fiebre, escalofrío, problemas de la orina, puede existir a veces hematuria. El parcial de orina me dice que hay una infección y lo confirmamos con el urocultivo. Y el urocultivo es que parte 100.000 colonias formadoras de bacterias para ser positivo. El urocultivo también conozco qué antibiótico le va a servir al paciente, entonces por eso es importante. Bien, pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica ya la habíamos visto. Recuerden que la pielonefritis crónica era un ejemplo de inflamación crónica. Macroscópicamente, ¿cuáles eran las características? Las cicatrices, exactamente, las cicatrices fibrosas, la deformidad del parénquima renal debido a las cicatrices. Normalmente la pielonefritis crónica es consecuencia de infecciones a repetición. ¿Por qué pueden existir infecciones a repetición? Porque de base puede tener un problema en la eliminación de la orina. Es decir, que en la vía urinaria pueden existir alteraciones, como cuáles, como que produce orina y la orina se devuelve, el reflujo, o que tenga estrechez o estenosis de la vía urinaria, la porción de la pelvis. Entonces, allí existen inflamaciones a repetición. Y las inflamaciones a repetición van a provocar que la inflamación sea persistente. Y recuerden que una inflamación aguda nunca es persistente. Una inflamación recurrente termina desarrollando inflamación con presencia de linfocitos, de histocitos, proliferación de tejido de granulación y proliferación de tejido fibroso. Por eso, el riñón se va a deformar y se van a formar múltiples cicatrices a lo largo del parénquima renal, que es lo característico. Lo usual es que la pielonefritis sea unilateral. O sea, hay un riñón más deformado que el otro. El otro puede estar incluso hasta normal. Cuando existe una anomalía, por lo general de uno de los lados, una estenosis, un reflujo, puede existir ese proceso que conlleva la inflamación del parénquima renal. Una obstrucción, la presencia de cálculos en la vía renal, pues obviamente son factores que me predisponen a infecciones recurrentes. Entonces, eso es lo que es característico, la presencia de esas cicatrices asimétricas es lo importante. La glomerulonefritis
por lo general es de origen inmunológico. Y la glomerulonefritis se debe diferenciar tanto de la pielonefritis aguda como de la pielonefritis crónica. ¿Por qué? Porque la glomerulonefritis también puede ser aguda y también puede ser crónica. Una característica de la glomerulonefritis es que siempre son bilaterales, ya sea crónica o sea aguda, por lo general son bilaterales, porque la afección es sistémica y le van a afectar tanto al riñón derecho como al lado izquierdo. Entonces, los riñones se van a ver comprometidos en forma bilateral. Las pielonefritis tienden a ser unilateral, pero también hay situaciones en las cuales puede ser bilateral. Una de las causas más frecuentes de pielonefritis crónica es la que está asociada al reflujo uretero-vesical. Hay una alteración congénita en el desarrollo de la vía urinaria y en últimas que produce que la orina que llega a la vejiga se devuelve y me inflama continuamente y persistentemente el riñón y conlleva a que se desarrolle fibrosis y la fibrosis me desarrolla un problema. ¿Qué vamos a encontrar morfológicamente en la pielonefritis crónica? Pues las características son las cicatrices. Estas cicatrices. Miren, esto debería ser acá el continuo de la cicatriz que se forma aquí. Me retrae el parénquima renal, por eso me lo bajo, me lo desciendo. Entonces, cicatrices asimétricas a nivel de la superficie ventricular. Esa es la característica que vamos a encontrar, y eso es lo que vemos aquí. Las cicatrices que se identifican a lo largo del parénquima renal, todas estas son cicatrices y son esta expresión morfológica. Entonces ahí ya estaríamos mirando pielonefritis crónica. Entonces la pielonefritis crónica es la principal causa. Sería ¿cuál? Entonces está asociado con reflujo principalmente y infecciones a repetición. Macro. Entonces, macro, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, macroscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Cicatrices asimétricas. Eso es lo que vamos a encontrar principalmente. Y a nivel micro, vamos a encontrar otra serie de cambios diferentes a lo que encontramos acá. Los riñones, esos riñones sí están acá. Las cicatrices, las depresiones que se pueden identificar en la superficie. ¿Sí? En ocasiones a veces también puede existir reactivación dentro de la pielonefritis. Recuerden que la reactivación es algo crónico con algo que es agudo. Podemos encontrar a veces ante ese evento. Miren las cicatrices, los riñones que tienen una superficie totalmente irregular. Miren esa superficie totalmente irregular de la superficie del riñón. Sí. Normalmente la pielonefritis crónica, como hay obstrucción, como una de las posibles causas, pues me va a deformar también el riñón. Y cuando hay obstrucción, se me empieza a dilatar la pelvis renal. Recuerden que la pelvis renal está conformada por la pelvis, los cálices mayores y los cálices menores, que son espacios donde va a llegar y donde va a drenar la orina. Si la orina no fluye adecuadamente, el riñón sigue produciendo la orina. Entonces, ¿qué le produce a esa vía urinaria? Pues empieza a acumular la orina y se me empieza a dilatar. Y cuando se me dilata, entonces eso ya no se cambia el nombre, sino se le agrega otro nombre, que es la dilatación de la vía urinaria. Y la dilatación de la vía urinaria se llama hidronefrosis. La hidronefrosis es la dilatación de la vía urinaria. Miren acá, esta pelvis está totalmente dilatada. Esta pieza también está acá, totalmente dilatada. Probablemente porque aquí debe haber un cálculo o una estenosis que me dilató y me va a ir dilatando todo. Y eso hace que, aparte
de la pielonefritis, porque miren, aquí en pielonefritis y hidronefrosis, pues obviamente van de la mano, con esa superficie totalmente irregular, con depresiones que corresponden a la cicatrización. Los hallazgos histológicos con la micro de la pielonefritis crónica. Entonces, lo primero es el infiltrado inflamatorio, ¿cierto? Entonces, el infiltrado inflamatorio de la pielonefritis crónica es sistema mononuclear, fagocítico mononuclear. Lo otro, fibrosis. ¿En dónde está la fibrosis? En el intersticio. Fibrosis intersticial. ¿Sí? Todos esos son linfocitos. Son linfocitos. Miren que los glomérulos están preservados. Si el problema hay fibrosis a nivel del intersticio, ¿qué le pasa al túbulo? El túbulo se empieza a comprimir, entonces hay una atrofia tubular. Atrofia de los túbulos renales. Entonces, eso es lo que podemos identificar. Entonces, miren, acá, infiltrado a nivel del intersticio. Mononuclear. Infiltrado mononuclear. Sí, que es todo eso. Y es en el intersticio. No tiene nada que ver con los glomérulos están bien, ¿cierto? Pero hay un infiltrado mononuclear. ¿En dónde? Donde había túbulos. En esa parte de los túbulos se me empiezan a volver más pequeñitos, ¿cierto? Se me empiezan a volver más pequeñitos y empieza a aparecer tejido fibroso. Esa es la otra característica, aparece el tejido fibroso. Y miren que entre los túbulos ya hay más tejido fibroso. Miren, y los túbulos se van volviendo más pequeñitos. Hay una atrofia tubular. Infiltrado mononuclear, fibrosis intersticial, atrofia de los túbulos. Y en los túbulos, como se están atrofiando y están apretados por el tejido fibroso, se empieza a acumular sustancia, o se empieza a acumular una sustancia que es orina, como material, ¿cierto? Y entonces empiezan a verse unos mononuclear, hay fibrosis, no hay tantos túbulos, hay fibrosis entre los túbulos, hay atrofia de los túbulos y empieza a aparecer este material en la luz de los túbulos. Aquí hay la fibrosis, ¿sí? Y la muestra diapositiva, miren el material. Dependiendo del corte uno lo puede ver así o lo puede ver redondito. Miren así. Y esta imagen recuerda algún órgano que corresponde a la tiroides, cuando la vemos en la histología. Entonces, los túbulos se empiezan a acumular con esa sustancia y a eso es lo que llamamos tiroidización de los túbulos, que parecen folículos tiroideos. Hallazgos micro de la pielonefritis crónica que están en relación con estos eventos. Con el tiempo, miren acá la tiroidización nuevamente, la fibrosis, el infiltrado mononuclear, los túbulos pequeños, atróficos y con un material en su interior que recuerdan la tiroides. Las complicaciones de la pielonefritis crónica pueden llegar a terminar produciendo una gran fibrosis en el intersticio que va a repercutir en los vasos arteriales del riñón. Y los vasos arteriales del riñón se empiezan a engrosar. Entonces, eso me puede llevar a que el paciente pueda tener con el tiempo hipertensión arterial y adicionalmente los glomérulos también se me pueden afectar, pero no por la inflamación básica, sino por la consecuencia que es la fibrosis. Y entonces, una complicación de esta es de la pielonefritis crónica, es hipertensión arterial y glomerulosclerosis. Se me
a nivel de la función renal, la glomerulosclerosis. Hay una forma especial de glomerulonefritis, que es la glomerulonefritis antogranulomatosa. Son simplemente como para mencionar, no hay ejemplo acá. Es una glomerulonefritis que tiene granulomas y que están asociados a lípidos, a cúmulo de lípidos. Es una forma especial de glomerulonefritis. También tiene las alteraciones en la superficie externa, pero aquí simula un carcinoma renal. Cuando ustedes vieron el carcinoma renal esta mañana, ¿qué características tiene morfológicamente? Una masa que está ubicada principalmente hacia los polos y de color amarilla. Entonces, como este es antogranulomatosa, esta tiene una coloración amarilla, se puede llegar a confundir con un carcinoma renal. ¿Por qué? Porque la afección se extendió hacia el parénquima, hacia la parte externa del parénquima renal, es decir, al tejido adiposo, y se empezó a consumir y se desarrolló una respuesta fibrosa con formación de granulomas. Por eso se llama pielonefritis antogranulomatosa. La clave de la pielonefritis antogranulomatosa son los granulomas y los histiocitos cargados de lípidos. Los histiocitos cargados de lípidos que se llaman histiocitos escamosos, que serían todos estos, y que también se puede confundir con un carcinoma de células renales. Por eso también es esa característica. Porque el carcinoma de células renales, ¿cuál es el más frecuente? El carcinoma de células claras. Y las células claras parecen que fueran esas. Esos son histiocitos de una pielonefritis antogranulomatosa. Entonces, por eso es importante por lo menos mencionarlo para que ustedes la tengan como referencia. De que en eso es una pielonefritis antogranulomatosa. Y el diagnóstico diferencial es un carcinoma de células renales. Los otros dos elementos clasificados son los que son los cálculos renales. Los cálculos renales son piedras que se forman en la vía renal a partir de concentraciones de los elementos que se encuentran en la orina. Los más frecuentes son los que se originan por el acúmulo de calcio. El 80% de los cálculos renales tienen calcio. Un 10% son los que se derivan del metabolismo del piruvato, y entonces aquí vamos a encontrar que los que están asociados con acúmulo de fosfato, amonio y magnesio son los secundarios, y principalmente estos se asocian con infecciones, con próteos. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de los cálculos? Que pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Algunos pueden llegar a ocupar toda la pelvis, como el que está viendo acá. Miren, de diferentes tamaños, ¿sí? Pueden estar asociados, los más frecuentes son los de calcio. Ellos pueden ser asociados a que se elimina mucho calcio en la orina, pero no necesariamente porque haya mucho calcio en la sangre. Entonces esa premisa también es importante. Hay hipercalciuria, pero no necesariamente hay hipercalcemia. Los otros son los que les decía, los que distribuitan, que son los que están asociados con el fosfato, amonio y el piruvato, que están relacionados principalmente con infecciones de repetición en pacientes diabéticos, porque son orinas monozonáceas y no son muy alcalinas. Y la otra son los cálculos relacionados con el ácido úrico. Entonces, los cálculos pueden ser de calcio, de fosfato amonio o de urea. Y los de urea principalmente están asociados con la gota o hiperuricemia y con las leucemias, que hay un metabolismo acelerado del ácido úrico. Esos son los diferentes tipos de cálculos, consistencia pétrea. ¿Cuáles son los más sintomáticos? ¿Cuáles quieren ustedes? ¿Estos? ¿Cuáles son los más
dolor es el peristaltismo aumentado. Entonces, entre más pequeñito, más fuerza va a hacer y más se va a mover el músculo, y eso es lo que va a producir el dolor. El desplazamiento del cálculo, entre más pequeño, porque un cálculo grande no va a pasar nada. Entonces, aquí no va a producir tanto dolor. Se va a producir problemas en el riñón, se me va a ir acá completamente. Pero el cálculo que es pequeñito, o sea, esos pequeñitos son los que se vuelven sintomáticos, los pequeñitos. Porque es una consecuencia de este proceso. Normalmente los cálculos afectan un solo riñón, son unilaterales. El 80% de los cálculos son unilaterales, se pueden ubicar en la pelvis, en la pelvis, en los cálices o en de lo que depende del tamaño. ¿Sí? Los más grandes, esos que tienen la configuración, si yo lo saco de allí, ese cálculo puede tener esta forma, puede tener la forma de la pelvis, y es lo que llamamos en asta del ciervo. Este sería un cálculo. ¿Sí? Estos cálculos están asociados principalmente a infecciones a la repetición y que están constituidos por fosfato, amonio y magnesio. Esos son los más frecuentes de asta del ciervo. Miren los cálculos, aquí se pueden mirar acá. Estos no son tan sintomáticos, pero sí pueden producir ya hallazgo en el parcial de orina. Ya hallazgo puede tener, así no tenga dolor. Hematuria microscópica. Un diagnóstico diferencial de hematuria microscópica. Recuerden, cálculos. ¿Cuál fue la otra? Tuberculosis. ¿Cuál fue la otra? Neoplasia. ¿Cuál fue la otra? Infecciones. Posibles causas de hematuria microscópica. Y una consecuencia de los cálculos es la dilatación de la pelvis y de los cálices renales. ¿Qué otro hallazgo se ve aquí? Si se dilata todo esto, pues está lo que dice acá. ¿Qué le pasó al parénquima renal? Se atrofió. Este debería ser hasta acá, miren. La orina me empezó a presionar y me fue atrofiando el parénquima renal. Las principales causas de hidronefrosis son de tipo obstructivo, un cálculo, un tumor, algunas anomalías congénitas, una estenosis o una atresia de la vía urinaria. La orina no se acumula, si no pasa, se empieza a acumular y la presión vence la parénquima renal y me empieza a dilatar. ¿Y qué termina produciendo en el riñón? El riñón se atrofia y se pierde, se destruye completamente el riñón. Miren ahí, diferentes formas de hidronefrosis. Allí van a tener bastantes piezas de ese tipo. Y en un cuadro de hidronefrosis, ¿qué podemos encontrar? Entonces, pueden ver el riñón, tiene hidronefrosis y además puede tener hidronefritis crónica. La morfología, entonces esto es más un hallazgo más macroscópico que microscópico. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar macroscópicamente aumento del tamaño del riñón, el riñón se vuelve una bolsa, ya no hay parénquima, se atrofia el parénquima, se dilata completamente. Si lo voy a ver histológicamente, pues voy a ver pérdida de los glomérulos con esclerosis y fibrosis y algo inflamatorio crónico, ¿cierto? Esa es la característica de este tipo de afección. También esta pieza también está acá, tiene algo de dilatación y de una dilatación de la pelvis renal secundaria a una estenosis. Lo mismo, miren, se altera completamente el riñón deja de funcionar. ¿Cuál es el tratamiento de la hidronefrosis? Tenemos que quitar el riñón. ¿Por qué? Hay dos condiciones por las cuales tenemos que quitar esos riñones. Ese riñón, esto está lleno de qué? Líquido. Y ese líquido
líquido es un caldo de cultivo, entonces ¿por qué lo debemos quitar? Para prevenir infecciones. Y lo otro, estos se fibrosan, los brometas se fibrosan los vasos arteriales y me puede llegar a producir hipertensión arterial y enfermedad renal. Entonces por eso es que tenemos que regularlos. Bien, este lado completamente la superficie interna del parénquima renal. Hay restos como un barro de barro renal, que pueden ser restos